Bueno, eh, bienvenidos entonces a la lección 6. Vamos a ver hoy primera, segunda y tercera de Juan. Pero antes que nada, quiero felicitarlos por ese trabajo tan bueno que hicieron en el ensayo del contexto histórico. Realmente se vio que investigaron, que se tomaron el tiempo para redactar, para escribir, para anotar los análisis que encontraban. Y de verdad yo le pido al Señor que cada una de esas investigaciones, principios teológicos y aplicaciones sean de bendición para muchas otras personas, que son bendecidas de estar en sus congregaciones, en sus ministerios y pues que es todo ese material que están aprendiendo y que han investigado, que han escrito, no se quede simplemente en sus computadoras y en los documentos de Word, sino que pues sea usado en clases, en enseñanzas, en prédicas. Esa es mi oración. Así que, bueno, voy a compartir mi pantalla. Siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento con cualquier pregunta que tengan. Aquí voy a compartir. Ok, si ven la pantalla, bien, dice lección 6. Sí, sí se ve. Ok. Eh, Antes de comenzar, Carlos, ¿hay algo que quieras acotar o decir? No, por ahorita no. Ok, bueno, ok, Ujú. bueno. Entonces, empecemos entonces con Primera de Juan. A ver, ok, ven Primera de Juan donde dice autor. Sí, Sí, ok, Sí, ok, chévere. Ok, entonces, en la lección de hoy vamos a hablar entonces, como les dije, de las tres cartas del apóstol Juan, primera, segunda y tercera. Vamos entonces con la primera. ¿Quién la escribió? Aunque el autor no se identifica por nombre, hay razones para creer que fue el apóstol Juan. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque cuando comparamos el estilo y el propósito del Evangelio con el de la primera carta, vemos muchas similitudes. Vamos a ver una comparación rápida. El Evangelio de Juan, en donde en el capítulo 20, versículo 31, dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Ven la diferencia? En el Evangelio escribe para que crean y en la carta, en la epístola, escribe a los que ya creen para que sepan. Incluso el lenguaje griego lo refleja. En el Evangelio, Juan usa mucho la palabra pisteu, que significa creer, y en la carta repite varias veces la palabra en griego eido, que significa saber. Entonces podemos decir que el propósito principal del Evangelio es llevarnos a la fe, mientras que el propósito de la primera epístola de Juan es para afirmarnos en esa fe y ayudarnos a reconocer la verdad. A ver. ¿Ven testimonios del padre de la iglesia? Sí, ¿verdad? Ok. sí. Adicionalmente, entonces tenemos el testimonio de los padres de la iglesia primitiva que afirman que el apóstol Juan fue el autor de estas cartas. Entre ellos se encuentra Policarpo,
el obispo de Esmirna, Papías, Ireneo, Orígenes, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Eusebio de Cesarea, y pueden investigar más de ellos por su propia cuenta, es bien interesante. Ellos fueron líderes de la segunda generación de creyentes. Ellos no vieron a Jesús con sus propios ojos. Ellos fueron discípulos de los apóstoles originales. Aunque sus escritos no son parte del canon bíblico, son valiosos por su aporte doctrinal y sobre todo por el contexto histórico que nos brindan acerca de la iglesia del primer siglo. Entonces, lugar y fecha eh, de redacción. Entonces, ahora hablemos un poco del contexto histórico y del propósito de la primera carta de Juan. Se cree que el apóstol Juan escribió esta carta desde Éfeso, una ciudad que era muy importante en el mundo cristiano del primer siglo. De hecho, Éfeso fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo y más adelante pastoreada por Timoteo. Y Juan, en sus años más avanzados, también visitó esta ciudad y fue desde allí que escribió la carta entre los años 85 y 95, después de Cristo, ¿no? Juan ya tenía entre como 80 y 90 años y vemos que la audiencia original de la carta era la segunda, como habíamos dicho, la segunda generación de cristianos. ¿Y qué significa eso? Como dijimos antes, que eran personas que ellos no conocieron personalmente a Jesús, que no lo vieron hacer milagros con sus propios ojos, sino que habían creído por el testimonio de otras personas. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? Que la iglesia, no la estaba pasando fácil. Para este tiempo, el templo de Jerusalén ya había sido destruido, lo cual causó dispersión entre los creyentes. Y además, todos los demás apóstoles ya habían muerto. Juan era el último apóstol con vida, lo que le daba una autoridad especial para escribir y hablar con claridad frente a los problemas pues que estaban surgiendo en ese momento. ¿Y por qué escribe la carta de Primera de Juan? Entonces, como dijimos, la iglesia estaba enfrentando una gran confusión y estaban surgiendo doctrinas pues que eran falsas. Habían divisiones internas y cada grupo en particular decía que ellos eran los que tenían la verdad, la razón. Algunos decían una cosa, otros lo contrario y eso generaba una inseguridad y conflicto entre ellos. Entonces, Juan, con su autoridad como testigo ocular y discípulo cercano a Jesús, toma la responsabilidad de entonces afirmar lo que sí es verdad. Él sabía lo que había visto, lo que había oído y lo que había vivido, y por eso podía hablar con firmeza. O sea, su testimonio tenía un gran peso. ¿Cuál es la importancia de esta carta? Es importante porque no solo fue escrita para resolver una crisis puntual de ese momento, sino que también nos enseña cómo reconocer la verdad frente al error, a lo que está mal. Nos muestra cómo permanecer firmes en nuestra fe y cómo vivir en amor y obediencia y cómo discernir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. En resumen, Juan no escribe solo como maestro, sino como un padre espiritual con ternura y autoridad para guiar a una generación de creyentes que necesitaban en ese momento claridad y dirección. Entonces, vamos a ver un poco de las herejías de la iglesia en ese primer siglo. Entonces, a finales de ese siglo primero, como ya habíamos dicho, todos los apóstoles habían muerto, excepto Juan. La iglesia pues comenzaba a crecer, a expandirse, lo que trajo influencias externas, especialmente del pensamiento griego que estaba muy presente en la cultura de ese tiempo. Y ese tipo de influencias trajo herejías a la iglesia. Vamos a ver entonces las principales. Vemos el gnosticismo. Esta fue una de las herejías más peligrosas
porque enseñaban que la salvación no venía por el sacrificio de Jesús, sino que se alcanzaba por niveles de conocimiento secreto. La palabra gnosis justamente significa conocimiento. Según ellos, mientras más conocimiento espiritual ibas alcanzando, más te acercabas a la salvación. Así que la salvación se volvía algo exclusivo para una élite, o sea, reservado para los que sabían más. Esta manera de pensar sigue viva hoy en día en algunos grupos como los masones o los mormones, donde el conocimiento o revelación adicional es visto como algo pues necesario para alcanzar una supuesta plenitud espiritual. Otra enseñanza gnóstica muy fuerte fue la idea del dualismo entre el cuerpo y el espíritu. Ellos creían que el cuerpo era malo por naturaleza y que solo el espíritu era bueno. Por lo tanto, decían que el cuerpo no se podía salvar y que al final sería destruido. Y esto llevó a dos respuestas bien extremas, totalmente opuestas, pero que nacen pues de ese mismo error. Está lo que es el ascetismo, que es básicamente castigar al cuerpo por ser malo. Esto incluía cosas como los votos de pobreza, celibato y aislarse del mundo para no, pues, contaminarse. Y más adelante este pensamiento se refleja en los monasterios y conventos de la Iglesia Católica. Después tenemos el hedonismo, que representa esa otra reacción que fue completamente opuesta. La idea del hedonismo era, bueno, si el cuerpo es malo y va a perecer, entonces vamos a darle todos los placeres que quiera. Así justificaban el libertinaje, las borracheras e incluso las prácticas sexuales dentro del culto, como ocurría en varias religiones griegas. Y tristemente esta mentalidad, pues como todos sabemos, también está muy presente hoy en día en una cultura en donde se promueve el placer sin límites, sin responsabilidad, sin integridad. Y estas herejías no solo afectaron a la iglesia del primer siglo, sino que también pues siguen teniendo consecuencias el día de hoy. Por eso es tan importante que las conozcamos, las identifiquemos y que sepamos cómo responde la verdad del evangelio ante ellas, ¿no? Ok. Entonces, la otra herejía que surgió en esa iglesia primitiva se llamaba el docetismo, que está conectada directamente al gnosticismo y sostiene la idea de que el cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno. Por lo tanto, la gente que creía esto, pues rechazaba por completo la idea de que Dios hizo hombre, es decir, niegan la encarnación de Jesús. Según ellos, Dios no se pudo haber hecho humano porque el cuerpo es malo por naturaleza. Entonces decían cosas como, bueno, Jesús solamente parecía ser humano, pero en realidad no lo era. Entonces ahora vamos a ver quiénes promovieron estas ideas o quiénes fueron los principales pensadores del docetismo. Estaba Cerinto, que fue uno de los primeros en difundir esa enseñanza. Él decía que Jesús era solamente humano y que no era Dios. Su idea era que el Espíritu Divino de Cristo descendió sobre Jesús en su bautismo, pero lo abandonó en la cruz. Y para justificar esto, él citaba esa frase que Jesús dijo en la cruz, que decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y según Cerinto, esa frase mostraba que el Cristo divino ya no estaba con Jesús humano en ese momento. Entonces, más adelante aparece Arrio, que también negó la divinidad de Jesús. Él decía que Jesús era solamente un hombre, un ser que había sido creado y que él jamás fue Dios. Y lo interesante, creo, y preocupante es que esta enseñanza de Arrio influyó en varias doctrinas actuales. Por ejemplo, en el Islam, Jesús, Jesús es considerado un profeta, pero no Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesús fue creado por Dios y no es eterno. Los mormones ven a Jesús como un ser creado, pero no como como Dios eterno. ¿Y por qué es importante hablar de estas cosas?
porque estas ideas o sectas en realidad no son nuevas. De hecho, surgieron apenas 50 años después de la resurrección de Jesús. Muchas doctrinas modernas que escuchamos hoy en día sobre Jesús tienen raíces muy, muy antiguas. Como dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Las herejías que enfrentamos hoy son los mismos errores reciclados que los apóstoles y los primeros cristianos tuvieron que combatir, ¿no? Vamos al 8. Ok, entonces continuamos con los cuatro propósitos principales de esta primera epístola de Juan. Entonces, el primero es que tengamos un gozo completo. Este primer propósito, Juan escribe con un objetivo pastoral. Quiere que la comunidad tenga paz, alegría, tranquilidad y en medio de tantas herejías, discusiones y confusión, Juan busca que los creyentes vivan con gozo y lo dice claramente en primera de Juan 1:4. Dice estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. En otras palabras, Juan está diciendo, quiero que vivan su fe con alegría, sin miedo, sin ansiedad, con certeza de la verdad. El otro propósito es que no pequen. Tiene que ver con la santidad. Recuérdense que los hedonistas ellos enseñaban que no importaba pecar porque según ellos el cuerpo era malo de por sí y no tenía salvación. Pero Juan no está de acuerdo con eso. Él enfatiza que el creyente debe vivir una vida santa. Como dice en Primera de Juan, capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. O sea, Juan está diciendo, no se dejen engañar, Dios espera que caminemos en obediencia y pureza, ¿no? El tercer propósito es advertir sobre los falsos maestros, es proteger a la iglesia de las falsas enseñanzas. Juan no solamente busca consolar y animar, sino también advertir, ¿no? Y lo deja claro en Primera de Juan, capítulo 2 versículo 26. Dice, les he escrito esto acerca de los que los engañan. Él quiere que la iglesia esté bien alerta, que no acepte una enseñanza cualquiera y que puedan discernir lo que es verdad y qué es lo que está mal, erróneo. Y el cuarto propósito es que sepamos que tenemos una vida eterna. Es afirmar la seguridad de nuestra salvación. Mientras los gnósticos ellos decían que la salvación se lograba por alcanzar niveles secretos de conocimiento, Juan corrige esa idea diciendo que la vida eterna se recibe al creer en Jesús. Así lo dice en Primera de Juan capítulo 5 versículo 13. Dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Qué importante es esto, ¿no? Saber con seguridad que somos salvos no por el conocimiento, no por conocimiento oculto, sino por la fe en Cristo, ¿no? Entonces, en resumen, Juan escribe esta carta para que tengamos gozo completo, que vivamos en santidad, que estemos protegidos del engaño y que tengamos la certeza de la vida eterna. Todo esto es para fortalecer la fe de la comunidad cristiana en medio de una época de muchísima confusión, ¿no? Ok. Ok, entonces vamos a ver temas claves, ¿no? El tema clave, este, número uno es el perdón y la expiación a través de Jesucristo, ¿no? Juan enfatiza bastante que Jesús es el mediador entre Dios y nosotros que somos los pecadores, y es gracias a su sacrificio en la cruz que podemos obtener el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué enfatiza Juan este punto? Porque como dijimos anteriormente, en su época había grupos, especialmente los gnósticos, que enseñaban que la salvación se obtenía a través del conocimiento intelectual. Ellos creían que mientras más conocimientos adquirías, más cerca estabas de la salvación. Juan corrige
esta enseñanza y afirma que la salvación y el perdón no viene por el conocimiento, sino por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Un versículo clave sobre esto es que en Primera de Juan 2:2, donde Juan dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto genera un debate bien interesante, especialmente con perspectivas como la calvinista, pues que afirma que Jesús murió solo por algunos, los que son predestinados o elegidos. Aquí, Juan claramente presenta un desafío a esta postura, ya que dice que Jesús murió por todos, no por algunos. Yo que es importante que yo aclare que aquí no estamos pues tomando ninguna postura a favor o en contra de ninguna doctrina en particular. Lo que quiero resaltar es que todas las posturas teológicas humanas tienen puntos difíciles de resolver y versículos pues que las desafían. Por ejemplo, los calvinistas tienen sus desafíos, pero también los tienen los arminianos, que afirman que la salvación se puede perder, ¿no? Esto no significa pues que estas posturas sean malas intencionalmente, sino que, como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 13:12, ahora vemos como por un espejo. En los tiempos de Pablo, los espejos eran simplemente pedazos de metal bien pulidos, donde apenas podías distinguir algo, no como los espejos de hoy bien nítidos, ¿no? Eso quiere decir que nuestra comprensión de ciertas verdades espirituales es parcial e imperfecta, ¿no? Pero lo hermoso es que un día veremos claramente. Cuando estemos en la presencia de Dios, entenderemos perfectamente todas estas cosas, pues que ahora nosotros vemos con limitaciones. Ok, tema clave número 2. Entonces, el segundo tema en esta primera carta de Juan es que es la importancia de obedecer los mandamientos. Recordemos que en ese tiempo había personas conocidas como los hedonistas que decían, no importa si obedecemos o no los mandamientos, al fin y al cabo, nuestro cuerpo se va a destruir. Podemos vivir como nosotros queramos. Frente a esta idea bien equivocada, Juan responde claramente. Si realmente han conocido a Dios, entonces deben guardar sus mandamientos porque fue Él quien pues nos lo pidió. Es decir, según Juan, quienes guardan los mandamientos demuestran claramente que conocen a Dios. Quienes no los guardan demuestran que en realidad no lo conocen. Esto pues lo escribió específicamente para confrontar a estos hedonistas, personas que decían ser cristianas y estaban dentro de la iglesia, pero rechazaban el vivir según las enseñanzas de Jesús, ¿no? Ay, ¿qué hice? Ya va. Ok. Ok, tema clave, 3, la lucha entre el pecado y el mundo, ¿no? Juan es muy claro aquí. Él nos dice directamente, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguien ama al mundo, no tiene en sí el amor del Padre. Esto lo dice especialmente por la influencia de los hedonistas y los gnósticos. Juan quiere que entiendan que si amas al mundo, realmente no puedes amar a Dios. Y si amas a Dios, de verdad, no deberías amar las cosas del mundo. Para Juan es sencillo, no se puede amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Son caminos pues totalmente opuestos. Entonces llegamos al cuarto tema clave, que es el amor de Dios y el mandamiento pues de amar. Jesús en la última cena le dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros.
Ahora, en esta primera carta, Juan retoma esta enseñanza de Jesús y la refuerza diciendo, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Juan le estaba hablando directamente a una iglesia que atravesaba conflictos bien serios, ¿no? Ellos estaban divididos por diferentes herejías. También había envidia, había competencia, luchas de poder, una situación bien difícil. Por eso Juan hace énfasis en algo especial. La verdadera prueba de que somos hijos de Dios no es la teología que defendemos, ni nuestros argumentos doctrinales, sino el amor genuino que mostramos hacia los demás. O sea, en pocas palabras, si somos realmente hijos de Dios, la manera más clara de demostrarlo es amándonos los unos a los otros. Y allí culminamos con Primera de Juan. A ver, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que le llamó la atención? ¿No? Bueno, si no, entonces continuamos. Ok, entonces seguimos con la segunda epístola de Juan. Como muchos ya saben, la segunda y la tercera epístola son muchísimo más breves que la primera epístola, pero siguen como la misma línea temática. Fueron escritas en el mismo contexto histórico y responden a los mismos desafíos que estaban ocurriendo en las iglesias de esa época, así que pues están muy conectadas entre sí. Entonces, en esta segunda carta, el autor se identifica como el anciano. Esto probablemente no necesitaba mucha explicación para los lectores originales, pues que leyeron esa carta. O sea, todos probablemente sabían de que se trataba del apóstol Juan, quien en ese momento era el último, de los apóstoles que seguía vivo. Él era una figura de gran autoridad y respeto dentro de la iglesia, ¿no? El apóstol Juan le dirige la carta a la señora elegida y a sus hijos. Y aquí hay dos interpretaciones. Una posibilidad es que realmente pues le estaba escribiendo a una mujer cristiana y a sus hijos, quizá para animarlos y fortalecer su fe en medio de las dificultades. Y la otra interpretación es que es una simbólica, que se piensa que la señora elegida representa a una iglesia local y que sus hijos serían pues los miembros de esa congregación. Aunque esta carta es muy corta, solo tiene pues 13 versículos, Juan enfatiza aún más que en su primera carta el amor cristiano y la necesidad de permanecer en la verdad, ¿no? De hecho, la mayoría de los versículos contienen mensajes pues que ya habíamos visto en la primera epístola. O sea, esta carta no presenta nuevas doctrinas, pero sí refuerza los mismos principios que ya vimos que son amar, permanecer en la verdad y cuidarse de los maestros falsos. Ahora vamos a hablar del primer tema clave que es el mandamiento de amarnos los unos a los otros y la importancia de la verdad. Juan comienza recordándonos que el amor no es solo un sentimiento, sino una manera de vivir. Amar significa, pues, obedecer los mandamientos de Dios y hacerlo por amor. Él dice claramente, el amor verdadero se expresa en la obediencia a la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Pues que Cristo y Jesús son uno solo. Juan usa intencionalmente expresiones como la de Cristo Jesús, Jesucristo, para dejar claro que el Hijo eterno de Dios, pues se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret, es decir, no se pueden separar. Esto es bien importante porque aquí Juan está pues trazando una línea bien firme. Está diciendo, quien reconoce a Jesucristo
como Dios hecho hombre y vive en obediencia a sus mandamientos, está caminando a la verdad. Y al decir esto es como que deja fuera a los gnósticos y a los hedonistas que no aceptaban esa verdad. O sea, en resumen, amar amar a Jesucristo implica creer en la verdad, pues, de quién es Él y obedecer sus mandamientos. O sea, para Juan esa es la señal clara de que estamos caminando en la verdad y en amor, ¿no? Ahora pasamos a una advertencia, pues, muy importante que Juan hace en su segunda carta, que es la advertencia contra los falsos maestros. O sea, lamentablemente no se trataba de personas ajenas a la iglesia, o sea, no eran criminales ni herejes que venían de afuera, sino que eran personas que habían crecido dentro de la comunidad cristiana, que se congregaban ahí, ¿no? Quizás oraban con ellos, compartían comidas y hasta eran considerados hermanos y amigos, pero que en algún momento empezaron a negar la encarnación de Jesucristo. Y Juan es tajante y les dice, no los reciban en casa, o sea, ni siquiera los saluden. Y uno se puede preguntar, pero ¿por qué tan fuerte? ¿Por qué así, no? Porque Juan dice que quien apoya esas obras se convierte en cómplice y que detrás de esas enseñanzas está el engañador, el anticristo, el espíritu del anticristo. Y luego les lanza esta advertencia pastoral. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban el galardón completo. Tenemos entonces el llamado a perseverar en la verdad y no comprometerla, aunque sea difícil. Ahora vamos con el tercer tema clave en esta epístola, que es la importancia de permanecer en la doctrina de Cristo, es decir, en la sana doctrina. Juan es muy claro en esto. Él dice que quien no permanece en la doctrina de Cristo no tiene comunión con Dios. Y esta es una advertencia bien fuerte porque está hablando de personas que conocieron la verdad, pero se apartaron de ella. Entonces, Juan llama a los creyentes a mantenerse fieles. ¿Por qué? Porque la fidelidad protege la doctrina verdadera y también nos guarda para la vida eterna. Escuchen lo que dice. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y Juan incluso advierte cómo debemos actuar frente a los que enseñan falsas doctrinas. Él dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es decir, no podemos ser indiferentes frente al error ni dar lugar a quienes distorsionan el evangelio. Juan traza aquí una línea muy clara. Hay que cuidar la verdad, permanecer en ella y rechazar todo lo que la contradiga. Ahora pasamos a un tema delicado pero muy importante, la prudencia en el amor fraternal. Hay una gran diferencia entre amar y tolerar lo malo, como permitir la falsa doctrina o el pecado dentro de la comunidad. Esto es algo pues que seguimos viendo hoy en día. Escuché a un pastor que decía que pues que le había tocado corregir a alguien o ponerle límites a esa persona pues para cuidar la congregación y algunos le dijeron, ah, pastor, pero ajá, ¿y el amor de Dios y dónde está el amor ahí en esa decisión? Y su respuesta siempre fue la misma, que el amor de Dios comienza con obedecer su palabra. Y en este punto la palabra es clara. Juan dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ni lo recibáis en su casa, ni le digáis bienvenido,
porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, es decir, si yo permito lo que va en contra de la verdad, entonces me hago partícipe del error. Así que el verdadero amor no significa aceptar todo. El verdadero amor también sabe decir no cuando algo amenaza la verdad de Cristo y la salud espiritual espiritual de la iglesia o de la comunidad de fe, ¿no? Ok, antes de empezar, tercera, de Juan, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Bueno, ok. Entonces, esta carta es muy breve, pero también muy directa. El autor sigue siendo el mismo y se identifica como el anciano. Y aquí sabemos pues que se trata del apóstol Juan. En esta ocasión le escribe a una persona llamada Gallo. ¿Y quién es Gallo? La verdad es que no sabemos con certeza quién era Gallo, pero porque era un nombre muy común en esa época. Por eso no podemos decir con seguridad si se trata del mismo Gallo que aparece en el libro de los Hechos o si es otro hermano que tiene el mismo nombre. Los temas clave en la carta son la hospitalidad cristiana, el buen testimonio y el contraste entre líderes fieles y los que abusan del poder dentro de la iglesia. Entonces, Juan expresa su alegría al ver que algunos creyentes están caminando en la verdad. Le escribe a Gallo, a quien elogia, o sea, a quien elogia por mantenerse fiel a la enseñanza de Cristo y por vivir conforme al mandamiento del Padre. Y otra vez, como en sus otras cartas, Juan resalta la importancia del amor fraternal y de vivir en la verdad. Luego aparece otro tema bien importante que es el apoyo a los misioneros. Juan felicita a Gallo por haber recibido y ayudado a los enviados de Dios. Esto muestra cómo debemos tratar a quienes sirven en la obra del Señor, ¿no? Con hospitalidad, respeto y apoyo. Pero después hace un contraste fuerte. eh, Habla de un hombre llamado Diótrefes, un líder de iglesia que usando su posición de poder se negó a recibir a los misioneros. Y no solo eso, sino que también se lo prohibió a los demás y los amenazó pues con expulsarlos, con expulsar de la iglesia a quien sea pues que los ayudaran. Y aquí pues Juan pone el dedo en la llaga, nos advierte sobre el autoritarismo dentro de la iglesia. A veces los líderes usan su rol para controlar, no por una fidelidad a la doctrina, sino por capricho o ego personal. Y eso es algo que también vemos hoy. Hay lugares donde se habla del ungido de Jehová como si el pastor no pudiera ser corregido o cuestionado. Y sin darnos cuenta, a veces le damos a los líderes una autoridad casi igual a la que criticamos en otras tradiciones como la del Papa en la Iglesia Católica. Pero Juan nos recuerda algo bien fundamental. El verdadero ungido de Dios se reconoce por su humildad, primero que nada, su respeto por la palabra y su amor fraternal, no por imponer miedo o por rechazar a los que no le siguen el juego, como hizo Diótrefes. O sea, en resumen, esta carta tan corta es un llamado a caminar en la verdad, a apoyar a los que sirven a Dios y a cuidarnos de líderes que usan su posición para dominar en vez de servir. Ahora pasamos al cierre de la tercera de Juan
Y acá encontramos un personaje clave que es Demetrio. Él es presentado como un creyente ejemplar, alguien que vale la pena imitar. Juan lo pone en contraste con Diótrefes. Es como si dijera, miren, ya les hablé de lo que no hay que hacer, ahora les muestro un modelo a seguir, ¿no? Y miren lo que dice el apóstol. Amados, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Con esta frase, Juan deja bien claro que nuestra conducta revela nuestra comunión con Dios. En realidad, no basta con palabras o con tener autoridad como Diótrefes. Lo que cuenta es hacer el bien, vivir en la verdad. Juan también destaca que todos dan buen testimonio de Demetrio, incluso dice que la verdad misma da testimonio de él, es decir, su vida está alineada con la verdad del Evangelio. Así que, en resumen, Demetrio representa el tipo de liderazgo y testimonio que la iglesia debe seguir, que es una vida coherente con el Evangelio, aprobada tanto por la comunidad como por la verdad de Dios, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta hasta ahora? Ok, entonces vamos a ver, este, podemos ver que hay tres temas principales que se repiten constantemente em, en las tres epístolas. Primero es el tema del amor y la obediencia. Este es el más fuerte de todos. Juan no se cansa de recordarnos que amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y que ese amor debe expresarse también hacia los demás. De hecho, muchos de los versículos que vimos hoy giran en torno a esta idea, ¿no? En segundo lugar, vemos la advertencia contra los falsos maestros y la importancia de la sana doctrina. Juan es muy claro en esto, ¿no? Debemos tener cuidado con quienes enseñan cosas que van en contra de la verdad de Cristo, especialmente aquellos que niegan su encarnación. Él llama a la iglesia a mantenerse firme y a no dar lugar a estos errores. Y en tercer lugar, encontramos la doctrina del perdón de pecados y la salvación en Cristo Jesús, que es Dios hecho hombre. Juan afirma con fuerza que la salvación no depende de conocimientos secretos ni de obras humanas, sino de creer en Jesucristo, quien vino en carne y murió por nuestros pecados. Entonces, en conclusión, aunque estas tres cartas fueron dirigidas a diferentes comunidades, todas fueron escritas en la misma época y responden a los mismos desafíos. Por eso podemos verlas como tres enfoques distintos para enfrentar el mismo problema que estaba afectando a las iglesias hacia finales del siglo primero. Y hemos terminado. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran pues acotar? ¿No? Hoy están calladitos. Sí, es la hora. Bueno, si no tienen más nada, ninguna pregunta. Carlos, ¿tienes algo que decir? Ah, hola André, María, María y Jonathan. Ajá. Sí. Es que se parecen y Andrea también se parece. Ahí los veo. Bueno, bueno, si no tienen pues nada que acotar, vamos a cerrar. Carlos, ¿quieres cerrar? Sí. Bueno, primero que todo, gracias, Rebeca. Excelente trabajo. Ah, hizo, bueno, hizo el recorrido de cada carta
muy bien hecho y bien entendible. Bueno, Gracias. para servirles. Espero que lo Eh, usen en sus congregaciones, en sus prédicas, en sus grupos pequeños. ujú. Bueno, pues, Padre Celestial, gracias por este momento que nos ha dado, Señor, estar reunidos y recibir estas palabras de la profesora Rebeca, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que pudieron estar con nosotros y gracias por aquellos que no pudieron estar, pero oramos por ellos y velamos por ellos, Señor, de que ellos estén bien en sus países, Señor, y sus familias. Gracias por el momento que hemos estado juntos, unidos desde larga distancia, Señor, porque todo esto, lo que hacemos, es para su honra y su gloria, Padre Celestial, que es lo más que podemos nosotros hacer, es alabarlo a usted y glorificarlo a usted. Gracias en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, gracias Carlos. Y bueno, esta semana tienen ese examen pequeño que es más que todo de reflexión. Ujú, Y la semana de arriba, pues ya empezamos con la presentación final. Em, y bueno, de ahí estamos en comunicación y los felicito. Van muy bien. ujú. Chao, buenas noches. Buenas noches.